días con todos nuevamente. Es un gusto en esta oportunidad tener una nueva conversación con quien representa a un actor en el ecosistema digital a escala global, con una fuerte presencia y una fuerte contribución para todos los desafíos que acarrean y todas las grandes oportunidades que traen consigo la economía digital. Vamos a saludar a César Funes, vicepresidente de Relaciones Públicas para Huawei Latinoamérica. Un gusto, César. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Carlos, el gusto es mío. Como siempre, muy agradecidos que nos dé la oportunidad de compartir nuestra visión y nuestra experiencia contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias. Claro que sí. Bien, estamos conversando sobre estos grandes temas y pues a propósito que en las próximas semanas vamos a iniciar el programa de transformación digital para el desarrollo nacional, donde abordamos el ecosistema digital de manera holística, tanto los habilitadores como conectividad de ciudadanía, como propiamente los servicios de gobierno y economía, que es donde justamente vas a tener oportunidad de poder compartir las experiencias de Huawei en la materia, ¿no? De manera que si nos enfocamos en ese ámbito de la economía digital, ¿cuál es la visión que tiene Huawei a escala global, si lo prefieres, pero sobre todo en el ámbito de Latinoamérica, que comprende más tu ámbito de responsabilidad? ¿Cuál es esta mirada sobre las oportunidades y desafíos que la economía digital trae consigo para nuestros países, César? Gracias, Carlos. Es una excelente pregunta. Es un tema que está totalmente en boca de todos y literalmente de todo el mundo. Derivado de este tema de salud que hemos desafortunadamente tenido que vivir a nivel mundial, lo que hemos visto es que las actividades se han mantenido principalmente a través del uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Y esto precisamente nos da entrada a lo que es la economía, decíamos del futuro, pero realmente es la economía del presente, que es la economía digital. Y te quisiera comentar que a mediados, finales del año pasado, trabajamos junto con la consultora británica Arthur Bellidle para precisamente analizar cuál era el impacto de estos nuevos modelos de vida en las economías de todo el mundo, incluido y en particular las de Latinoamérica, ¿no? En donde ellos identifican algunos elementos más relevantes, como podría ser infraestructura, desarrollo de ecosistema, capacidades, entre otros, que nos podrían adentrar a cada uno de los países precisamente en este nuevo modelo de trabajo, de estos nuevos modelos de negocio que identificamos como la economía digital. Claro que sí. Sí, precisamente ya que mencionas este informe que arroja muchas luces sobre cómo poder entender mejor lo que, como tú bien dices, la economía que ya está en el presente, existe un concepto interesante que es introducido en este documento, que es definido como los arquetipos, que es una suerte de cómo entender en qué momento de desarrollo se encuentra la economía digital entre los diferentes países. Y existen 7 arquetipos, justamente te quisiera consultar sobre eso. ¿Cómo entender estos arquetipos dentro de lo que podemos calificar como la cadena de valor? Es decir, una cadena de valor tiene pues 4 elementos, ¿no? Donde empiezas con la investigación y desarrollo, luego sigues con el ámbito productivo, luego el comercio y finalmente el aprovechamiento o el consumo, ¿no? Cuéntanos sobre estos arquetipos que están definidos en este modelo y sobre todo cómo pueden ser aplicados a la realidad de los países de Latinoamérica. Claro, Carlos, con mucho gusto. Casualmente también este estudio identifica 4 principales pilares para identificar, perdón la redundancia, en dónde se encuentran cada uno de los países o cuál es su potencial de insertarse en la cadena de valor de los procesos de transformación digital. Los 4 elementos son principalmente el tema tecnológico en términos de desarrollo, en términos de capacidades, que es justo el segundo. ¿Qué habilidades tiene el país para poderse hacer uso o desarrollar tecnología? El tercero es el desarrollo del ecosistema, un poco el ambiente regulatorio, la posibilidad de generación de demanda. Y el cuarto es el de desarrollo de la industria, porque tenemos que reconocer que ahora no podemos trabajar de forma independiente los proveedores de tecnología o el gobierno o las industrias.
nos tenemos que integrar todos. Las necesidades que tiene cada una de las verticales y de ellas posiblemente más adelante son diferentes, son diferenciadas. El escenario es diferente. Pues bueno, estos 7 arquetipos incluyen, por ejemplo, posiblemente el más sofisticado es aquel en el que las capacidades, el potencial de desarrollo identifica a un país como un hub de innovación. Es decir, esos países que están totalmente avanzados en el uso y desarrollo de tecnología, pero también tienen un ecosistema totalmente desarrollado para el aprovechamiento de las tecnologías digitales. En este sitio podríamos poner países como Singapur, por ejemplo, o posiblemente también Corea del Sur. El siguiente podría ser un arquetipo que en donde hay gran desarrollo de tecnología y también gran consumo de tecnología. A esto les llamamos un prosumidor, ¿no? La palabra proveedor y consumidor eficiente, y ahí hay países como Alemania o como Japón, que producen mucha tecnología y además también usan mucha tecnología. Luego nos vamos a uno que es más orientado al tema de servicios, el tema de promover servicios de software, por ejemplo, y ahí empiezan a caer algunos países de Latinoamérica donde se han desarrollado buenas capacidades de recursos que han sido preparados para el desarrollo de software, como fábricas de software, y hay diferentes países en la región que podrían tener ese potencial, incluidos, entre otros, México, Colombia, Perú posiblemente, Ecuador en lo particular está desarrollando muchos temas de desarrollo de software. Luego viene uno muy popular en nuestra región, que es el de la mano de obra calificada, que es la fábrica global. Y si bien tenemos esa posibilidad en algunos países de tener ya esas manufacturas listas, el proceso en el que nos encontramos es cómo las convertimos en ahora fábricas digitales, que no se queden en las fábricas estándares, porque ahora tenemos que agregar ciertas habilidades, por ejemplo, para en lugar de ensamblar solo tarjetas o solo autos o solo dispositivos electrónicos, pudiéramos estar haciendo una especie de fábrica de etiquetado de imágenes o de algún otro tipo de datos para etiquetar los datos, porque en el modelo digital ahora lo tenemos que empezar a trabajar. Nos quedan 3 más, el hub de negocios, Chile ahí podría estar insertado, o aquel que ya utiliza mucho la tecnología, pero no la produce tanto. Podríamos pensar ahí posiblemente Brasil. Y luego, lo bueno es que varios países de Latinoamérica ya están entrando al tema tecnológico y son aquellos que están empezando a aprovechar sus capacidades básicas para ir encontrando hacia qué destino se van a enfocar, y ahí más de un país como puede ser Argentina, Colombia, también Perú, pueden empezar a entrar en este tema de los modelos de los 7 arquetipos. Sí, mira, es interesante porque los 2 primeros que has mencionado, es decir, los hubs de innovación y este concepto de prosumidor, corresponden al eslabón en la cadena de valor que se refiere a más la investigación y el desarrollo, ¿no? Hay mucha innovación permanente. Luego, estas fábricas globales que has mencionado, esta capacidad de desarrollo de software, que también es una suerte de fábricas de software, está en el ámbito productivo y por eso esta asociación con el concepto de fábrica. Lo siguiente, los hubs de negocios, es más bien en el tercer eslabón, vinculado más al comercio, de manera que como estos arquetipos que está definiendo, que están definidos en este informe, se vinculan con mayor énfasis en alguno de los eslabones de la cadena de valor. Quisiera regresar, antes de pasar a un tema siguiente, que es el de las soluciones, cómo esta visión de Huawei se traduce en las soluciones. Antes de ello, quisiera regresar a lo que mencionaste hace un rato respecto a estos factores que determinan estos arquetipos, es decir, tecnología, capacidades, ecosistema y industria. Correcto. Entonces, ahí, si nos puedes rápidamente resumir de qué manera estos 4 factores entre sí interactúan para potenciar la capacidad de un país de insertarse en la economía digital. Con gusto, Carlos. Mira, lo que nos arroja este estudio, estudiamos más de 100 países,
Nosotros operamos en más de 170, pero junto con ADL hicimos este estudio detallado y descubrimos que hay múltiples políticas públicas que se pueden incentivar para precisamente fomentar esta transición digital de los países. Y las agrupamos en estos 4 puntos que ya mencionaste, y de hecho identificamos alrededor de 20, 23 para ser exactos, que pueden ser aquellas que son las más comunes para transitar durante este proceso. Y dentro de estas quisiera resaltar algunas que son comunes en todos los 7 arquetipos. Por ejemplo, principalmente, ¿no? Muy relevante, el tener una política de digitalización desde la perspectiva de más alto nivel en el país. Lo que te va a fomentar, por ejemplo, que el gobierno mismo sea quien inicie con ciertos procesos de transformación para que los servicios vayan a ser digitales. Entonces, empieces a promover y provocar una demanda de forma automática, dado que ciertos servicios los vas a empezar a dar ahora digitales, la gente se va a adentrar, se va a buscar un dispositivo digital y va a empezar a buscar la conectividad de banda ancha. Esto ayuda de forma transversal y es potencial para el desarrollo de cualquiera de los arquetipos. Algún otro, junto con este, sería el desarrollo de una política de banda ancha, y uno muy importante en todos los sentidos tiene que ver con ciberseguridad, protección de los datos y privacidad. Esa también tiene que ser una política transversal. Otro que quisiera resaltar es el tema de los sistemas de educación. Muy importante que se empiecen a insertar dentro de los procesos de educación, también de forma transversal, diferentes pensamientos para el desarrollo de la tecnología. No nada más utilizar la tecnología para tener teleeducación o educación a distancia, sino que ya haya, sobre todo en la parte de educación media, superior y superior, ese tipo de desarrollo de habilidades, como por ejemplo la ciencia de datos o la analítica, que van a ser muy importantes para la inserción de los diferentes recursos precisamente en estos temas de transformación digital. Muy importante, y lo que mencionas me trae a la mente el concepto de que cómo diferentes factores que en su origen proceden de diferentes sectores terminan convergiendo para que la política pública digital sea inherentemente transversal, que es un tremendo desafío que los países en Latinoamérica deben enfrentar y resolver de la mejor forma para impulsar su desarrollo digital. Pasemos al ámbito de cómo esta visión de Huawei se traduce en soluciones que diferentes ámbitos de la economía o de la sociedad pueden aprovechar. Pueden primero reconocer, identificar que existen y por lo tanto aprovechar, ¿no? Entonces, Perú, en el ámbito de la economía digital, dado que está profundamente vinculado con la estructura productiva o la estructura económica del país, Perú es un país reconocidamente minero. De manera que si empezamos por ahí, en minería, ¿de qué forma esta visión que nos has descrito con amplitud se traduce en soluciones que la tecnología permite proveer a un sector económicamente tan importante como la minería? Bueno, claramente, como lo indicas, es un sector que, para empezar, tiene un impacto económico muy importante y es susceptible de transformación digital con base en lo que hemos venido estudiando. De acuerdo a las capacidades que nos ofrece la tecnología de información y comunicaciones, lo que vemos es que ciertos elementos de la minería tienden a ser repetitivos, algunos otros requieren de un grado de sofisticación tal que el aprovechamiento de las tecnologías nos va a ayudar a disminuir los riesgos o inclusive nos va a fomentar una mayor productividad. Los principales beneficios que tenemos en general de la transformación digital están muy orientados al tema de productividad, reducción de costos, mejora de ciertos procesos. Pero también en el caso de minería particular nos ayuda mucho a generar un mejor ambiente de trabajo para los operadores. Imagina ya sea una minera a cielo abierto o una excavaciones profundas,
En ambos casos hay contacto con diferentes materiales, polvo, etcétera, o maquinaria muy grande que requiere a los operadores tener mucho cuidado. Al momento que tú empiezas a insertar ciertos procesos de transformación digital, podrías empezar a hacer, por ejemplo, centralización y movimiento de máquinas a distancia. Y esto te va a ayudar muchísimo, tanto a cielo abierto como en excavaciones. Y estos son algunos tipos de aprovechamientos que hemos estado promoviendo. Y, por ejemplo, tanto en Southern Copper como en la minera Chinalco, recientemente hemos estado trabajando con las industrias directamente para identificar qué tipo de tecnologías podemos aprovechar, como podría ser la conectividad inalámbrica, ¿no? O la segunda, el llevar un servicio de banda ancha a la profundidad y hacer la exploración o el monitoreo de ciertas máquinas que estén excavando ahí sin necesidad de que la gente se la pase ahí por días enteros. Entonces, disminuyes los riesgos, mejoras el ambiente de trabajo, o también podríamos utilizar cierta comunicación de videos de alta resolución para identificar mejor o monitorear mejor lo que estuviera pasando con las máquinas o los equipos que tenemos controlados a distancia. Son algunos de los ejemplos en los que podemos aprovechar la tecnología, por ejemplo, en el sector minero. No cabe duda que en un sector que es lo que se suele llamar tomador de precios en el mercado global, porque el sector minero vende commodities y estos commodities tienen un precio en el mercado global, la productividad es un componente fundamental en la gestión de las operaciones y por lo tanto la transformación digital que crea tantas oportunidades de mejora en procesos y por tanto mejora la productividad ofrece mucha oportunidad de aprovechamiento del sector minero, ¿no? Pero el otro componente que has mencionado sobre el mejoramiento de las condiciones laborales es sin duda tanto más importante, ¿no? Porque se trata de cómo gestionas los riesgos que en la minería tradicional significaba pues a nivel de riesgos de las personas, el riesgo humano, ¿no? Hagamos un giro y vayamos a un sector que es en el mundo actual, sobre todo el último año y medio, tan importante, la salud. Si nos comentas también a nivel de la salud, cómo esta visión de transformación digital puede generar beneficios para los ciudadanos. Claro que sí, Carlos, con mucho gusto. Bueno, de entrada, durante todo este proceso de año y medio que mencionas, lo primero que teníamos que garantizar era la posibilidad de tener un aislamiento correcto. La conectividad básica ya nos empieza a ayudar en temas de salud. Pero más importante, utilizando tecnologías un poco más sofisticadas, por ejemplo, la intersección entre la inteligencia artificial y los servicios en la nube, nosotros tuvimos la oportunidad de presentar, promover y demostrar el uso de una plataforma que nos ayudaba a la identificación cuasi instantánea de posibles riesgos de salud de las personas a través de un sistema que tomando las placas de las tomografías, podemos tomar a ciertos pacientes o ciertas personas que podrían estar en riesgo de haber sido contagiados, las podemos tomar y de forma inmediata integrarlas en una plataforma de nube de inteligencia artificial y con un grado de certidumbre superior al 95%, podríamos saber si tenían el riesgo de contagio en menos de 30 segundos. Lo cual, después de todo este tiempo, hemos aprendido que una atención más pronta tenía una posibilidad de impacto menor. Así que a través de esta acumulación de imágenes, un sistema de inteligencia artificial en la nube, podemos de manera muy rápida identificar quiénes podrían estar potencialmente contagiados. También a través de sensores de termógrafos que pudiéramos poner a nivel masivo en ciertas áreas de mucho tráfico, también podríamos ir viendo cómo se movía posiblemente los riesgos de contagio. Estos dos tipos de ejemplos los utilizamos en diferentes lugares de Latinoamérica y en particular en un hospital en Villa El Salvador. Lo pudimos poner a prueba y con resultados muy positivos para el mejor manejo de la pandemia.
Qué interesante, César. Un ámbito adicional que también con la pandemia ha sufrido cambios importantes en los hábitos de vida de las personas es la movilidad urbana. Las ciudades en las últimas décadas han tenido cada vez un crecimiento más importante de la población y esto ha impuesto una serie de desafíos, pero en este último año y medio hemos sentido que este fenómeno de la movilidad urbana ha sufrido cambios drásticos y en ese sentido pues existe una serie de soluciones para diferentes aspectos de la vida cotidiana que pueden ser resueltos a distancia. ¿No? Entonces, en ese ámbito, ¿te animas a comentarnos qué tipo de alternativas, soluciones la tecnología está proveyendo a los ciudadanos, a los usuarios en los últimos tiempos? Claro que sí, Carlos. Uno de los temas que hemos estado escuchando y que ahora vemos, o pensamos que vamos a ver de manera mucho más común, son los servicios públicos en las ciudades inteligentes, las ciudades conectadas. Hay diferentes ejemplos. Los más relevantes y de los que más ejemplos podemos ver en diferentes lugares del mundo es el tema de seguridad. Como todos sabemos, hoy gracias a la tecnología intentamos utilizar la tecnología para que podamos mejorar, por ejemplo, la videovigilancia. En cada vez más y más ciudades empezamos a ver más cámaras de alta resolución con diferentes propósitos muy positivos, ¿no? El primero que nada es el monitoreo básico. El segundo podría ser el seguimiento en caso de un posible siniestro. El siguiente podría ser la identificación, como ya lo dije también, de posibles cambios de temperatura en las personas, que también iría a la salud. Pero también podemos utilizar a las cámaras para el mejor manejo del tráfico en las ciudades, sobre todo donde hay alta concentración de vehículos. Entonces, solo como ejemplo de la utilización de las cámaras, es uno de los casos, pero también la posibilidad de ir mejorando los servicios públicos. Estamos en todo el mundo y en particular en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a ir a las instituciones de gobierno a hacer cada vez más, bueno, a siempre hacer diferentes tipos de trámites, inclusive, por ejemplo, aquellos que tengan que ver con la construcción, tienes que llevar tus planos, etcétera. Y ahora con la tecnología podrías evitarte muchas de esas visitas y empezar a hacer lo que denominamos los servicios sin contacto. Los servicios sin contacto también incluyen, por ejemplo, lo que también estamos viviendo en los últimos 18 meses, el tema del comercio electrónico, la entrega de insumos básicos para mantenerte en aislamiento, es gracias a la tecnología, tanto la conectividad como el desarrollo de aplicaciones, como los servicios en la nube, que hoy podemos tener cada vez más y más servicios y mejores servicios en lo que llamamos el servicio sin contacto. Este último que has mencionado es especialmente importante porque vale la pena recordar que cuando hablamos de tecnología, información y comunicaciones, nos estamos refiriendo a la integración de la conectividad con la disponibilidad de dispositivos de diversa índole, ¿no? Desde los clásicos, desde las clásicas computadoras hasta todo lo que cada vez vemos más en los últimos tiempos. También infraestructura de almacenamiento que permita pues el uso fluido de las aplicaciones o de las plataformas, ¿no? Entonces, finalmente todo lo que has mencionado, César, integra a estos diferentes elementos, a estas diferentes piezas, ¿no es verdad? Claro, de hecho, nuestra perspectiva como Huawei recientemente ha sido en el énfasis de la construcción de infraestructura digital. Mencionaste, por ejemplo, la conectividad que es algo básico, y el siguiente básico es la posibilidad de procesar y almacenar toda esta cantidad de información que se está generando para el mejor uso de la misma, para aprovecharla, analizarla y generar nuevas o mejoras a los servicios, ¿no? Y sobre todo a la calidad de vida de las personas. Pues precisamente nosotros tenemos esta visión de llevar la digitalización a cada persona, cada hogar o cada organización para un mundo totalmente conectado e inteligente. Y además de todos los servicios de infraestructura digital,
tenemos este enfoque del uso de los diferentes dispositivos que tenemos hoy a la mano como individuos. En términos generales, creo que casi todos tenemos acceso a un teléfono inteligente y de ahí nos vamos incrementando con tabletas, laptops, wearables o módulos o pantallas, que es lo que estamos utilizando hoy prácticamente en todas nuestras actividades durante el día. Y finalmente, ya que tienes esa infraestructura digital y tienes el dispositivo, aprovechar el desarrollo de aplicaciones en la nube, que es precisamente lo que nosotros pensamos es el modo de vida hoy y va a seguir siendo el modo de vida en el futuro. El desarrollo de aplicaciones que nos vayan mejorando la calidad de la vida de todos los días, para hacer más rápidos nuestros servicios, para tener más servicios, inclusive para el entretenimiento en estos momentos de aislamiento y sobre todo generar nuevos modelos de negocio y mejoras en la vida cotidiana de las personas. Sobre esto último que mencionas, nuevos modelos de negocio, aunque no lo hemos mencionado a lo largo de esta conversación, lo que está presente en todas estas grandes oportunidades que están ya apareciendo y que estamos ya conociendo cada vez más cercanamente, está pues la tecnología 5G. Entonces, como para redondear las ideas sobre esta, la visión de Huawei y las soluciones que nos has comentado, eh, cuando hablamos 5G estamos hablando de disrupción, es decir, la magnitud de diferencia que va a haber entre 4G, o mejor dicho, entre 5G respecto a 4G, va a ser notoriamente mayor que la que hubo entre 4G respecto de 3G. Eso es importante que todos lo sepan, lo vayan ya reconociendo para dentro de lo que se pueda irnos preparando a esos nuevos modelos de negocio, muchos de los cuales hoy día no tenemos siquiera la menor idea. ¿No es así, César? ¿Cómo lo ves? Claro, bueno, me encanta esta pregunta porque algo que nosotros promovemos es que 5G no nada más es la más nueva generación de redes móviles. Realmente la vemos como una plataforma habilitadora de la economía digital, porque finalmente, gracias a sus características, es que podemos aprovechar todas las otras tecnologías que ya he mencionado, algunas como la inteligencia artificial, el Big Data, los servicios en la nube, el Internet de las cosas. Todas estas tecnologías de alguna manera están ahí desde hace un tiempo y lo que podemos ver es que gracias a esta al potencial que nos da 5G, es que ahora los vamos a poder aprovechar para la transformación real, la transformación digital real de las diferentes industrias. Estas tres principales características son la masividad de conexiones, y ahí, por ejemplo, se conecta directamente con el Internet de las cosas, para poder tener tantos monitores como sea posible para diferentes aplicaciones. Puede ser medición de luz, de agua, de gas, de movimiento de las personas, de movimiento de los autos, de tus wearables. La segunda característica es la gran capacidad que nos da 5G, muy superior a las generaciones anteriores, y vamos a tener verdaderamente banda ancha. Y hoy lo podemos atestiguar en los nuevos modelos de vida, de tener a los hijos estudiando en casa, nosotros trabajando en casa y eventualmente entretenernos en casa. Necesitamos mucha mayor capacidad y, entre otras, 5G nos la puede ofrecer. Pero también es necesaria para poder aprovechar todas estas aplicaciones en alta capacidad. Podría ser también, por ejemplo, operaciones remotas o el movimiento de vehículos autónomos. Y junto con esta capacidad está la baja latencia, donde nos vamos a ir a estas señales que tienen que ser verdaderamente inmediatas y las podamos aprovechar, así sea para temas de manufactura o para el movimiento de vehículos autónomos, retail o eventualmente el auto conectado u otro tipo de señales de servicios críticos, de misión crítica, que requieren que estas tres características estén presentes en las redes. En efecto, sí, sí. Justamente, las tres características que has mencionado precisamente definen a las diferentes formas en que vamos a ir conociendo cómo la tecnología 5G se traduce en diversos servicios para todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Como para ir concluyendo la conversación, César, si retomamos el punto de cómo todo lo que estamos conversando se conecta con lo que tendrás oportunidad de compartir en la charla que en su momento corresponderá en el programa de transformación digital para el desarrollo nacional, donde justamente lo que aspiramos a transmitir como mensaje es que todos estos elementos de la tecnología, la ciudadanía,
la conectividad, en fin, todos los elementos se traducen o deben tener un impacto en el ciudadano, en la persona. Siempre decimos que la transformación digital debe estar centrada en las personas, y las personas viven en comunidad, viven en una nación, viven en un país, y por eso lo asociamos con el concepto de desarrollo nacional, más allá de que en cada organización individual, en las empresas, en alguna entidad del Estado en particular, a nivel organizacional, también tengan su propio proceso de transformación digital, ¿no? Entonces, quería consultarte de qué manera tú en Huawei encuentra que un programa de esta naturaleza puede tener un punto de encuentro, puede tener una convergencia con la visión de Huawei sobre hacia dónde nos está conduciendo la transformación digital. Pues, sin duda, creo que este tipo de iniciativas, Carlos, son extremadamente importantes. Uno de los temas que nosotros insistimos mucho es que esto se tiene que hacer entre todos. No hay manera de que esto lo haga solo la industria, solo el gobierno o solo las personas. Nosotros confiamos y promovemos sobre todo la colaboración interinstitucional para que cada uno de los escenarios a los que nos vamos a enfrentar en este posible proceso de transformación digital acelerado, pueda identificar cuáles son las necesidades y los beneficios para cada una de estas áreas, ¿no? Entonces, es necesaria la estrecha colaboración entre todos los actores y además es importante que las personas se den cuenta que ellos también tienen un papel. Podrían ellos solo esperar a que lleguen los servicios, pero también lo que pueden hacer es promover y generar que estos servicios cada vez más y más se vayan dando de forma digital. Sí, y aprovecho este comentario que acabas de concluir para mencionar que Perú pues tiene ciertas características que le dan alguna particularidad, como por ejemplo la diversidad cultural, ¿no? Entonces, si la transformación digital en última instancia implica transformación cultural, eso implica que todo lo que acarrea una política de transformación digital debe adecuarse a las diferentes culturas que confluyen en una nación, y más aún si con esto cierro, ¿no? La reflexión, si somos un país donde tiene diversas lenguas originarias, por ejemplo, la transformación digital también debiera estar preparada para responder ante esa característica y esa riqueza de un país como Perú, que en realidad en buena cuenta se asemeja a la realidad de países como México y otros de América Latina, ¿no? Cómo la cultura termina influyendo en la forma en que el país gestiona su proceso de transformación digital. Totalmente de acuerdo, Carlos. Totalmente. Sí, Es algo que de hecho deberíamos de aprovechar la tecnología para facilitar todas estas cosas y confío en que así será. sí. Muy bien, yo creo, César, que hemos cubierto de manera bastante amplia esta mirada de Huawei, que además se traduce en soluciones, y no dudo que en el futuro nos encontraremos para revisar una actualización de los nuevos pasos que va dando el ecosistema y la mirada que cómo Huawei también va fortaleciendo su presencia en este ámbito. Muchísimas gracias por tu participación, César. Será hasta una próxima oportunidad, y a quienes nos han acompañado también, agradecemos que hayan estado presentes, y nos encontraremos pronto. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, con mucho gusto.